Análisis de mallas. Vamos a hacer ese análisis de mallas por el método general que aparece en el libro Introducción al Análisis de Circuitos de Robert Boyle. En este método se siguen 4 pasos. Primero, asignar una corriente diferente en el sentido de las manecillas del reloj por cada malla. Segundo, indicar las polaridades dentro de cada malla para cada resistencia según lo determine la dirección asumida por la corriente en ese lazo. Tercero, aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de cada malla en el sentido de las manecillas del reloj, teniendo en cuenta dos aspectos. El primero es que si una resistencia tiene más de una corriente, la corriente total será la corriente asumida en ese lazo más las que van en el mismo sentido y menos las que van en el sentido contrario. Segundo, que la polaridad de la fuente no se va a ver afectada por la dirección asignada de las corrientes del lazo. Y cuarto, es resolver las ecuaciones lineales simultáneas que resulten en las corrientes asumidas. Vamos a hacer este ejemplo. Se van a asignar dos corrientes en este circuito porque tiene dos mallas, una malla I1 y una malla I2. Entonces, las vamos a asumir en el sentido de las manecillas del reloj. Es muy simple. Entonces, para la resistencia 1, en esta malla I1 va a haber estos elementos. Una fuente de voltaje, la resistencia 1, la resistencia 3. En la malla 2 va a haber la resistencia 2, la fuente de voltaje 2 y la resistencia 3. Ahora, vamos a indicar las polaridades dentro de la malla. Entonces, recuerden que la corriente siempre va de más a menos y en todas las resistencias hay caídas de voltaje. Entonces, de acuerdo a la dirección de la corriente. Como la corriente va en este sentido, así, en el sentido de las manecillas del reloj, la corriente en la resistencia 1 va a fluir de más a menos. Por tanto, se pone más a menos de acuerdo a la dirección de la corriente. La corriente en esta resistencia, la resistencia 3, analizando la malla I1, va a ir en esta dirección. Por tanto, vamos a ir de más a menos. Y la fuente no se altera. La fuente sí, según la polaridad como se haya hecho. En este caso va a ir de menos a más. Para la malla I2, la corriente va a ir en este sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, en la resistencia 2 va a haber una caída de voltaje de más a menos. En la fuente va a haber otra caída de voltaje de más a menos. Y en la resistencia 3, analizando la malla I2, va a haber una caída de voltaje de más a menos. Recuerden que la ley de voltajes de Kirchhoff dice que en un circuito cerrado la suma de las elevaciones tiene que ser igual a la suma de las caídas. O también se puede decir que la suma de las elevaciones menos la suma de las caídas de voltaje tienen que ser igual a 0. En este ejemplo vamos a asumir la segunda, que la suma de las elevaciones menos la suma de las caídas van a ser iguales a 0. Entonces, para la malla I1 tenemos, vamos a organizarlo de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, en la resistencia B1 va a haber un voltaje, que va a ser el voltaje en la resistencia 1, que es este término, que va a ir de más a menos, si seguimos la corriente. Como va de más a menos, hay una caída de voltaje. Entonces se pone en el lado de las caídas. Entonces menos la caída en la resistencia R1. En la resistencia R3 también va a haber un voltaje que va a ser una caída porque va de más a menos. Por tanto, menos voltaje en R3. En la fuente E1 va a haber en este sentido una elevación de menos a más. Entonces, elevaciones. Entonces, por tanto, la suma de las elevaciones positivas, 2 voltios, menos las caídas. Entonces, hay una caída en la resistencia 1 menos una caída de voltaje en la resistencia 3 y eso tiene que ser igual a 0. Reemplazamos valores. Entonces, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, en la resistencia 1 solo va a circular una corriente que es I1. Entonces va a ser I1 por R1. Ese va a ser el voltaje R1. En la resistencia 3
van a circular dos corrientes, la corriente 1 y la corriente 2. Estamos analizando la malla I1, por tanto, esa va a ser positiva. Y las demás van a ser negativas porque van en el sentido contrario. Entonces, I1 viene en este sentido e I2 viene en este sentido. Estamos analizando I1, por tanto esa va a ser la positiva, I1, menos I2 porque va en sentido contrario, por el valor de esa resistencia. Ese va a ser el voltaje en la resistencia 3, toda esta forma. Y eso tiene que ser igual a 0. Simplemente reemplazamos los valores de las resistencias, 2 por I1, que es la corriente que está fluyendo por aquí, 4 por la diferencia entre I1 menos I2, más 2 voltios iguales a 0. Eso va a ser para la malla I1. En la malla I2 tenemos voltaje en la resistencia 2, como la corriente va en esta dirección, caída de voltaje de más a menos. En la fuente E2, de más a menos, caída de voltaje. Y en la resistencia 3, de más a menos, caída de voltaje. No hay elevaciones, por tanto todas van negativas. Menos el voltaje en la resistencia 2, menos voltaje en la resistencia 3, menos la caída de voltaje, 6 voltios, iguales a 0. Reemplazamos valores. Por la resistencia 2 solo va a circular una corriente, que es I2. Entonces el voltaje va a ser corriente 2 por resistencia 2, menos, el menos de la fórmula, resistencia 3, por la diferencia de las corrientes. Como estoy analizando la malla I2, esa va primero y va positiva, menos las que van en sentido contrario. La que va en sentido contrario es I1. Entonces sería I2 menos I1. Reemplazamos valores y ya tenemos las dos fórmulas. Ahora, vamos a resolver las ecuaciones simultáneas, pero para eso tenemos que organizar mejor nuestras fórmulas. Teníamos estas fórmulas de las mallas anteriores. Desde la malla I1 tenemos que 2 voltios menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 3 es igual a 0. Reemplazábamos valores por ley de Ohm. Teníamos estas fórmulas. Más 2 menos 2 por I1, 2 que es el valor de la resistencia 1, menos 4 por I1 menos I2, 4 es el valor de la resistencia 3, igual a 0. Expandimos términos, entonces tenemos menos 2 por I1 menos 2I1, 4 por I1, 4I1, 4 por menos I2 da menos 4I2. Resolvemos los signos. 2 menos por más da menos por más da menos por menos da más, entonces nos queda menos 4I1 más 4I2 menos 2I1 más 2 igual a 0. Agrupamos términos semejantes. Todo lo que tenga I1 lo agrupamos, todo lo que tenga I2 lo agrupamos. Y los términos independientes, es decir, los términos que no tienen ni I1 ni I2, también los agrupamos. Entonces en este caso, los términos independientes, solo hay uno, que es 2. Términos dependientes con I1 es este y este. Entonces, menos 4 I1 menos 2 I1 nos da menos 6 I1. Términos con I2, solo este, más 4 I2, igual a 0. Por tanto, organizamos términos dependientes a un lado del igual, términos independientes al otro lado del igual. Entonces todo lo que tenga I1 e I2 va a quedar este lado al igual, y este 2, que es un término que no tiene ni I1 ni I2, lo pasamos al otro lado al igual. Pues como está sumando, pasa al otro lado a restar. Menos 6 I1 más 4 I2 igual a menos 2. Esa es la ecuación para nuestra malla I1. Malla I2. Estas son nuestras fórmulas de la malla I2 que habíamos resuelto hace un momento. Vamos a expandir los términos. Tenemos menos 1 por I2, menos 1 I2, 4 por I2, menos 4 I2, 4 por menos I1, menos 4 I1, menos 6, igual a 0. Resolvemos los signos, menos por más da menos por más da menos por menos da más. Organizamos términos dependientes e independientes. Entonces, términos que tienen I1, solo hay 1, 4 I1, 4 I1. Términos que tienen I2, estos dos, dejamos I2 y sumamos los coeficientes, menos 1, menos 4, menos 5 y 2. Y el término independiente que no tiene ni I1 ni I2, que es menos 6.
organizamos de tal forma que nos queden los términos dependientes de un lado del igual y los términos independientes del otro lado del igual. Es decir, que este menos 6 este 6 que está restando pasa al otro lado a sumar. Y tenemos las dos ecuaciones, ecuación 2 y ecuación 1. A partir de estas ecuaciones vamos a resolver por medio de determinantes, vamos a hallar las corrientes I1 e I2 de la siguiente manera. Tenemos las dos ecuaciones, vamos a hacer los determinantes. El determinante del sistema es coger estos coeficientes y hacer determinantes. Entonces, menos 6 y 4, menos 6 y 4, más 4 y menos 5, más 4 y menos 5. Entonces, en los determinantes, todos los que vienen en esta dirección, de izquierda a derecha, hacia abajo, en diagonal, las multiplicamos. Entonces, en este caso, menos 6 por menos 5, menos los que van en sentido contrario también en diagonal. 4 por 4, menos 4 por 4. Menos 6 por menos 5, 30 positivo. 4 por 4, 16. Se mantiene el menos. 30 menos 16, 14. Determinante del sistema. Para hallar el determinante de I1, los términos independientes los vamos a reemplazar por los coeficientes de I1 en este caso. Los coeficientes de I1 son menos 6, ese menos 6 los vamos a reemplazar por menos 2, y el 4 lo vamos a reemplazar por 6. Y hacemos otra vez determinantes, menos 2 y 6, 4 y menos 5, este se mantiene, queda igual, menos 2 por menos 5, menos 2 por menos 5, menos el que va en esta dirección, 6 por 4, 6 por 4, menos 2 por menos 5, 10 positivo, 6 por 4, 24, menos se mantiene, 10 menos 24, menos 14. Determinante de I1. Determinante de I1. El determinante de I2 va a ser reemplazar los términos independientes por los coeficientes de I2. Entonces, menos 6 y 4 se mantienen porque son los coeficientes de I1. Y los vamos a reemplazar el 4 y el menos 5 por menos 2 y 6. Menos 2 y 6. Y hacemos lo mismo. Las diagonales. Menos 6 por 6. Menos 6 por 6. Menos el que va en este sentido. 4 por menos 2. 4 por menos 2. Menos 6 por menos 6. Menos 36. Menos por menos. Da más. 4 por 2. 8. Menos 36 más 8. Menos 28. Listo. Tenemos el determinante de I2. I1, por tanto, va a ser determinante de I1, que es menos 14, dividido el determinante del sistema, que es 14. Menos 14 dividido 14 da menos 1 amperio. Determinante. La corriente I2 va a ser el determinante de I2, que es menos 28, dividido el determinante del sistema, que es 14. Menos 28 dividido 14, menos 2 amperios. Y ahí hemos terminado para hallar la corriente 1 y la corriente 2 para dos matrices. Entonces es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 porque solo hay dos matrices.